Suelo ir los sábados a dar el teórico. Soy jefe de trabajos prácticos de psicología social UBA y adjunto en la Universidad de Palermo, docente de posgrado en psicología forense en la UBA, investigador, estudiante crónico de historia, filosofía, psicología, ex residente del Hospital Argerich y del Tomás García. Hice el doctorando en la Universidad de Lanús en psicología comunitaria. Eso es lo que recuerdo en este momento. Bien, bueno, gracias Alfredo. Yo soy el licenciado Ignacio Rivas Omar, estoy a cargo de las comisiones 2 y 14, varios estudiantes míos. Bueno, soy docente de la cátedra desde el 2006, empecé en el 2005 con Alfredo justamente, no delato la edad, éramos muy jóvenes. Empecé como ayudante alumno, tengo la licenciatura y el profesorado en la UBA y estoy haciendo el doctorado también en la UBA. Básicamente eso dentro de lo que es la carrera de psicología. La idea de este seminario, ¿no?, tenía que ver un poco con el trabajo que ustedes tienen que hacer durante el cuatrimestre con la dinámica de los grupos operativos. Ese concepto de grupos operativos se toma de Pillon-Rivière, ¿no? Les muestro unos libros. Esto es lo que ustedes tienen dentro de la bibliografía de la cátedra, ¿no? Dentro del proceso grupal, del psicoanálisis a la psicología social de Pillon-Rivière, tienen varios artículos, ¿no? Está hacia la semana 13 de teóricos, lo van a ver en el cronograma. Parte de los fundamentos teóricos que vamos a ver hoy los van a encontrar en esa parte de la bibliografía. La verdad que lo que son los libros de Pillon-Rivière, después también está Teoría del Vínculo, que es el psicoanálisis de la psicología social 2, se los recomiendo, los pueden conseguir usados para ir armando en la biblioteca, conseguir los PDF. Este es Conversaciones con Enrique Pillon-Rivière de Vicente Citolema, ¿no? Solíamos tenerlo en la bibliografía, ahora que también se los recomiendo. El proceso creador de Pillon-Rivière, que sería del psicoanálisis con psicología social 3, que quizás es un poco más complejo, pero bueno, no deja de ser muy entretenido. Y Psicología de la Vida Cotidiana, con su última esposa, Ana Pampliega de Quiroga, ¿no? Su primera esposa fue Arminda Verasturi, no sé si la conocen, ha hecho un gran desarrollo en psicología infanto-juvenil, ¿no? Tiene un libro por demás recomendado, que es La adolescencia normal, que estudió con Mauricio Nobel, que les recomiendo mucho, ¿no?, para ver un poco la cuestión de la adolescencia a quienes les interesa. Seguramente ustedes en las clases que ya han tenido, ¿no?, estamos en la semana 3 esta semana, algunos quizás tuvieron unas clases por feriados y demás, ya empezaron a conformar grupos o empezaron a interactuar un poco con sus compañeros, a ver pensando, ¿no?, en los grupos que van a hacer para el segundo parcial, ¿no?, que es un parcial grupal. Perfecto, que tiene un coloquio, una instancia, que tiene una nota individual, de esas dos notas sale su segunda nota. Pero la parte del trabajo grupal, ¿no?, requiere que ustedes trabajen a lo largo del cuatrimestre en grupos, ¿no? Y parte que van a ver, que van a surgir en ese trabajo en grupo, son una serie de obstáculos. Entonces la idea de este seminario tenía que ver con pensar con algunos potenciales obstáculos que seguramente van a surgir a lo largo del cuatrimestre y ver cómo se pueden superar, ¿no? Voy a compartir pantalla, preparé un PowerPoint para la ocasión, pues Alfredo va a compartir otro PowerPoint. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Esta es la carátula, esto no es tan importante. Una breve presentación de Pillon-Rivière, ¿no? Un médico psiquiatra que nació en Ginebra, pero a los 3 años migró al país por temas laborales del padre, ¿no? Vivió en Chaco, en Corrientes, en varias provincias, hasta que se radicó en Capital, en donde conoce
¿no? La obra de la obra de Freud, principalmente. Él se recibe como psiquiatra, pero fue muy fuerte la influencia del psicoanálisis, sobre todo de Freud y la teoría de Melanie Klein en su obra. Entonces empieza a pensar en el psicoanálisis y lo va llevando a la psicología social. Esto que ya han visto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud dice que toda psicología individual es en el fondo social, porque el otro se encuentra siempre presente, como modelo, como aliado, ¿no? Como rival, como objeto. Entonces, él podría considerarse uno de los tantos post-freudianos, así como está Melanie Klein, Anna Freud, Lacan, Winnicott. Ana Pillon-Rivière toma la teoría psicoanalítica freudiana y le da una vertiente mucho más social. De hecho, a nivel mundial, Enrique Pillon-Rivière y varios de sus discípulos o contemporáneos, como Blecher, Ulloa, Bauleo, Rodríguez, son bastante reconocidos en sus desarrollos en psicología institucional o social o de grupos. Acá Pillon-Rivière se ve más bien poco en la cátedra, por eso nos parece importante en la cátedra resaltar un poco a un autor, digamos, bastante reconocido a nivel mundial y que quizás en nuestro país no tanto. Algunos conceptos que van a ser útiles para el trabajo, que van a hacer en grupo y para entender un poco la teoría de Pillon-Rivière. Una teoría que, ¿no?, se fundamenta en muchos conceptos teóricos. Entonces, esa quizás es una de las dificultades que tiene al principio. Cuando tengan que leer la parte de Pillon-Rivière, les recomiendo que no se queden en cada pequeña cosa porque va a ser bastante engorroso, ¿no? Continúen adelante, que al final seguramente lo van a resignificar. Una característica que él propone de los grupos operativos y que les puede ayudar durante el cuatrimestre es que son grupos centrados en la tarea. Y acá hay un punto importante que es entender cuál es la tarea, ¿no? Como les decía antes, la tarea para ustedes tiene que ver con llevar adelante un trabajo de acercamiento a la investigación. Y ahí van a tener, de alguna forma, a un coordinador, que va a ser el docente, o si tienen docente y ayudante, van a tener más de un coordinador, que muchas veces puede hacer de buffer o servir para sanear ciertos conflictos. Es lógico que surjan ciertos conflictos, ahora los vamos a ver desde, digamos, lo que el autor retoma con el concepto de obstáculos, pero van a surgir conflictos dentro del grupo por ver qué rumbo se le da al trabajo de campo, o disputas del liderazgo, ¿no?, o ciertas rispideces que pueden surgir. Intenten de alguna forma llevar algo de eso al trabajo con el coordinador y ver cómo lo pueden resolver diplomáticamente en principio para sostener la tarea, que es la concreción de este trabajo. Esa es la meta común que deberían tener todos los integrantes del grupo, ¿no? A veces, digamos, es más importante lograr la tarea que tener razón o ganar una discusión, y eso a veces se pierde hoy en día. El autor divide el proceso en distintos momentos. En primera instancia propone el momento de pretarea, que dice que es para ligar las ansiedades básicas. Las ansiedades básicas es un concepto de la escuela inglesa de Melanie Klein, que son las ansiedades depresivas y paranoide. Lo que dice es que al principio, y esto probablemente pase, cuando empezamos a trabajar en grupo, ¿no?, no estamos enfocados en la tarea. Empezamos a hablar de otras cosas, ¿no?, cebar mates, comer bizcochitos. Bueno, eso para el autor es importante porque nos ayuda a poder después enfocarnos en la tarea. Eso que parece una pérdida de tiempo, muchas veces no lo es. Él sostiene que no solamente hay obstáculos de carácter afectivo o emocional, sino también obstáculos ligados con el conocimiento. Los nuevos conocimientos, ¿no?, generan obstáculos y generan ansiedades básicas, generan temores al cambio, temores a lo novedoso. Paranoide, digamos, la ansiedad básica paranoide es el temor al ataque y la depresiva es el temor a la pérdida.
Digo que esto pasa en el terreno de lo afectivo, pero también en el terreno de los nuevos conocimientos. Entonces los nuevos conocimientos irrumpen con conocimientos que teníamos anteriores y para esto todos generan un impacto. Eso pasa a veces en el intercambio grupal, que el otro viene a traernos otra mirada, una diversidad sobre el tema, y eso muchas veces genera un choque o un impacto. Una vez que se logran ligar ciertas ansiedades básicas, que puede ser las primeras veces que nos juntemos o cada vez que nos juntemos, donde empezamos a interactuar, a conocernos, ¿no? A reconocer al otro, con suerte se llega al momento de la tarea, que es enfocarnos, ¿no? En la concreción del trabajo. Que cuando alguien del grupo dice, bueno, estuvieron haciendo algo, estuvieron buscando, no sé, estuvieron leyendo las guías. Eso es importante, que en el campus tiene un montón de guías sobre cómo realizar el trabajo, entonces si las leen les puede servir para organizar. Es un trabajo que requiere muchas herramientas metodológicas y probablemente muchos de ustedes no han hecho todavía metodología de la investigación, entonces es importante que lean esas guías y después sus docentes en clases les van a dar un montón de herramientas metodológicas de cómo llevar adelante el trabajo de campo. Ya seguramente les deben haber mencionado el planteo del problema o la hipótesis, objetivos, estado del arte. Marco teórico es la menor de sus preocupaciones porque el marco teórico va a estar dado por la bibliografía obligatoria de la cátedra, así que quédense tranquilos. Para el autor, si se supera el momento de pretarea, se avanza al momento de tarea, podría llegarse a un momento superador inclusive que es el del proyecto, ¿no? Dado el tiempo del cuatrimestre, probablemente no lleguemos a eso, pero supongamos que un grupo pegaron muy buena onda, se conectaron muy bien y siguen haciendo la carrera juntos, todos o parte del grupo, a lo mejor hay un proyecto superador o inclusive deciden, o sea, presentar el trabajo que hicieron en unas jornadas de investigación. Ustedes como estudiantes de la carrera de psicología pueden ir de forma gratuita todos los años a las jornadas de investigación que se hacen en la UBA, lo cual les recomendamos que se anoten todos los años a las jornadas de investigación y hasta podrían publicar un artículo, lo cual también les serviría como experiencia previa para la tesis. También algo de este proyecto después se podría retomar como una potencial tesis de grado, ¿no? Ahí ya tendríamos quizás algo superador de la mera tarea, que sería un proyecto más a largo plazo. Dentro del grupo, el autor propone, ¿no?, que los integrantes van a ir tomando distintos roles. Estos pueden ser más flexibles e ir rotando, o pueden ser más estáticos. Siempre lo más sano sería que vayan rotando estos roles. Por ejemplo, tenemos el rol del líder, tenemos el líder positivo y también podríamos tener un líder negativo o un saboteador. A veces puede haber una disputa de egos, ahí es donde va a ser importante quizás el trabajo del coordinador o alguien del grupo que note la tensión y que pueda de alguna forma superar eso. El chivo emisario es un rol muy interesante que propone Pichon-Rivière dentro de un grupo, puede ser dentro del grupo primario, puede ser dentro de la familia inclusive, que es aquel que se hace cargo o a quien le depositan las ansiedades. Por ejemplo, si se van a juntar en grupo, probablemente el chivo va a ser el que esté ausente, ¿no? Si llegaste tarde o no fuiste, probablemente todo el mundo hable mal de vos. Bueno, estamos depositando las ansiedades, entonces está siendo el chivo emisario del grupo. En la familia muchas veces es el integrante de la familia que enferma, que tiene un síntoma. Pero esto puede pasar en el espacio de la clínica, que a veces una familia consulta por un niño o por un adolescente y en realidad quizás lo que tendrían que hacer terapia son los padres y no es el niño o la niña. El rol del portavoz es un rol muy interesante para pensar, es aquel que pone de manifiesto un nuevo emergente, es decir, hace consciente algo de lo inconsciente, explícito algo de lo implícito, manifiesto algo de lo latente. Son tres formas de decir lo mismo, dice Pichon-Rivière, ¿no? Si todos en el grupo, supongamos que estamos en una clase y alguien
¿no? Levanta la mano y dice, disculpe, no comprendí esto, podría ser un portavoz. Puede ser que varios estén pensando lo mismo y uno se animó a ponerlo en palabras, ¿no? O dentro de un grupo, están trabajando y uno dice, disculpen, ya no entiendo más nada, podemos hacer un recreo. Y a lo mejor todos estaban pensando lo mismo, ¿no? Y el portavoz lo puso en palabras. Acá hay un concepto que me parece de suma importancia para el trabajo en grupo también, que es la confección de lo que el autor denomina esquema conceptual referencial operativo, ECRO para los íntimos. Lo que el autor dice es que cada uno tiene una forma, de los integrantes de un grupo, tiene una forma particular de ver la realidad, es decir, tiene un ECRO distinto. Y el grupo debería intentar confeccionar un ECRO grupal para poder comunicarse mejor, para poder entenderse mejor. Esto también es parte de lo que puede generar conflictos, ¿no? Supongamos que dentro de los integrantes del grupo, cada uno tiene, y esto lo vieron también con Moscovici cuando habla del concepto de ego y de alter ego, no sé si se acuerdan, cuando propone el enfoque tripolar o ternario. Todos somos atravesados por grupos internos, por clase social, por una comunidad donde nos criamos. Eso puede generar al principio un choque con el otro, una forma distinta de ver la realidad. Lo enriquecedor, ¿no?, puede ser que contemplemos o que hagamos una síntesis superadora de estas tesis y antítesis que se van chocando, ¿no?, que sería como el diálogo platónico enriquecedor, la mayéutica, el dar a luz un nuevo conocimiento. Y ahí es donde es importante, capaz que no nos empecinemos dentro del grupo en intentar convencer a los demás de que mi punto es el correcto, sino ver cómo se puede incluir todo esto o cómo podemos llevarlo al espacio de la clase, al trabajo en grupo con el docente, y ver el docente en su rol de coordinador si nos puede, ¿no?, ayudar a hacer una síntesis o a ver por dónde nos conviene ir. Dentro de esto, el autor propone horizontalidad y verticalidad. Horizontalidad apela al aquí y ahora, ¿no?, al momento en el que el grupo está trabajando, y la verticalidad apela a la biografía o a la historia o al ecro personal de cada uno de los individuos. Estos son conceptos que cuando lean Pigeon-Rivière se van a encontrar, ¿no? A lo mejor cuesta un poco al principio, pero con la explicación no es más que esto. Tenemos la verticalidad singular de cada integrante que coinciden en un momento y en un lugar, y el portavoz, por ejemplo, sería en el que en un momento de la horizontalidad pone en palabras algo que coinciden todas las verticalidades singulares. El concepto de obstáculo, Pigeon-Rivière lo retoma del epistemólogo Gastón Bachelard, ¿no?, que habla de obstáculos epistemológicos. Como les comenté antes, para Pigeon-Rivière puede haber obstáculos de carácter cognitivo, ¿no?, con los conocimientos, o también afectivos, es decir, libidinales, inconscientes. Y esto es importante que se logre procesar y superar, porque si hay un obstáculo de carácter afectivo libidinal, posiblemente sea un obstáculo para la concreción de la tarea. Los grupos que se llevan mejor suelen tener mejores producciones grupales que aquellos grupos en donde hay mucho conflicto y no lo pueden superar. También tengan presente que en la semana 3 o 4 se pueden ir de un grupo se puede disolver, se pueden modificar. No esperen a la semana 7 u 8, no esperen a la semana 10 para irse del grupo, ¿no? Y dentro de los roles, tengan en cuenta de ganarse todos su nombre y apellido en el trabajo, aportando conocimientos, haciendo una parte, escuchando a sus compañeros, ¿no?, cebando buenos mates, llevando bizcochitos, lo que sea, pero gánense su nombre. Es importante también para el autor que circule la palabra, no monopolizar la palabra. Los nuevos emergentes tienen que ver con lo que decía antes, de si aparece, digamos, algo que
de alguna forma puede ser un obstáculo para el grupo, o una nueva idea, una resignificación de los elementos, que también puede ser desde la Gestalt un insight, un nuevo discernimiento. Acá hay algunos vectores que toma el autor justamente basándose en la Gestalt Psychology de Kurt Lewin, ¿no? Toma vectores, esto viene de la física, del campo de la física. Toma distintas variables que afectan a la dinámica grupal y propone un esquema que él denomina de cono invertido. El autor sostiene que, digamos, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que es un proceso más bien espiralado. Por eso el cono invertido y esta forma espiralada. Tenemos momentos en donde avanzamos y acumulamos conocimientos, y hay momentos de regresiones normativas, en donde el grupo parece que retrocedió o no comprendimos, o hay algo que no está funcionando, pero que sirven para después avanzar mejor, ¿no? Hay un viejo refrán francés que dice que en la vida a veces hay que retroceder para tomar impulso y después saltar más alto. Dentro de estos vectores, ¿no?, van a haber ciertas cuestiones que están dadas en todos los grupos que tienen que ver con la afiliación y la pertenencia. La pertenencia es más que la afiliación. Pero cuando se genera el grupo, lo primero que tiene es una pertenencia muy incipiente, que sería una afiliación. Pero si el grupo avanza, debería empezar a haber vínculos libidinales con el otro. A medida que yo avanzo, al principio el otro es un desconocido, o la persona con la que me senté más o menos cerca, o con la que compartimos ciertos horarios. Yo siempre en las primeras clases les digo, bueno, ¿en qué horarios y qué días se van a poder juntar? Porque ese puede ser un criterio para ver cómo van a armar los grupos. Si trabajás durante la semana, cursás, y el único momento en donde te podés juntar es por Google Meet o Zoom los fines de semana, la lógica sería que armes un grupo con gente que también desee o pueda juntarse los fines de semana. Pero con el devenir de las semanas, y sobre todo si te juntás y durante las clases te sentás con tu grupo, que es algo que los que van a mis comisiones saben que yo fomento, que se sienten en grupos, que compartan el mate, que vayan juntos al recreo, que se conozcan, que sepan sus cumpleaños, que tengan grupo de WhatsApp, para que se dé una pertenencia y no una mera afiliación, se dé un sentido de grupo. Inclusive yo les propongo que le pongan un nombre al grupo para tener más sentido de pertenencia. Luego dentro del grupo está la cooperación, que es una variable o un vector que seguramente va a fomentar o generar mayor pertenencia, ¿no? Entonces a veces dentro del trabajo grupal, bueno, si alguno tiene que rendir otro examen, hoy por ti, mañana por mí, nos podemos ayudar. El otro es un potencial aliado, diría Freud, ¿no? En esa lógica, si mis compañeros del grupo son aliados, probablemente el grupo pueda enfocarse mejor en la tarea y marche mejor. Acá hay otro vector que es la pertinencia. Esto es fundamental, digo, porque a veces el saboteador justamente lo que trae son temas que no son pertinentes, que desvían el foco del trabajo. Entonces, en ese punto la pertinencia tiene que ver con traer cuestiones. Acá también sírvanse de los coordinadores, porque digo, a veces hay propuestas de trabajos maravillosos, pero muy ambiciosos para realizar en 3 meses. Entonces, un punto que me parece súper importante es que toma bastante a veces determinar cuál va a ser el fenómeno social a abordar, pero es importante, porque según el fenómeno social que elijan, va a haber distintos obstáculos para concretar la tarea. Otra variable es la comunicación, en la medida en que haya canales de comunicación abiertos, circule la palabra, probablemente va a ser mejor el funcionamiento del grupo. Siempre en todo grupo hay personas que hablan mucho y personas que hablan muy poco. Intenten que circule la palabra, intenten que aquellos que no hablan, bueno, darles la palabra, bueno, vos qué pensás, qué opinás, y aquel que hablan demasía, a lo mejor ceder la palabra, llamarse también al silencio, para que circule un poco. Otro vector es el del aprendizaje,
la concepción de aprendizaje de Pigeon-Rivière es súper interesante. Él dice que enseñando aprendemos. Él habla de enseñaje, entre enseñanza y aprendizaje. Y justamente lo que sostiene es que en un grupo puede darse, digamos, un aprendizaje comunitario, digamos, que todos podemos ir aprendiendo, porque el otro seguramente tiene conocimientos, experiencias, un ecro, ¿no?, que puede nutrirme. Y después toma del psicodrama de Moreno el concepto de telé, que es similar al concepto de transferencia en el psicoanálisis, esto es, motivos, digamos, inconscientes. Lo que pasa es que la tele es positiva o negativa, digamos. Con el otro tenemos tele positiva o negativa, que es atracción o rechazo, ¿no? No significa que si siento rechazo no puedo trabajar, o que si siento atracción va a salir todo maravilloso. Pero a veces marca un poco la elección de los grupos y el funcionamiento grupal. Todo esto, ¿no?, fíjense que va con las dos ansiedades básicas, que es el miedo a la pérdida de los conocimientos que yo ya tengo, por nuevos conocimientos, y el miedo al ataque, un ataque simbólico. Fíjense que el lenguaje, de alguna forma, lo pone de forma velada esto. Cuando uno dice, ¿cómo te fue en el examen?, ¿no? Y dice, no, nos hicieron pelota, miedo al ataque. Y ahora se pierde la materia, miedo a la pérdida, ¿no? Fíjense cómo el lenguaje, y estoy siendo diplomático, porque uno dice cosas más fuertes normalmente. Todo esto, la base es la resistencia al cambio para Pigeon-Rivière. Dentro del grupo y dentro de los procesos personales, tenemos una fuerte resistencia al cambio, sostiene el autor. Es decir, los neuróticos nos manejamos con el refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando, y eso para él es un obstáculo. Deberíamos a veces permitirnos soltar el pájaro, ¿no?, y tomar lo que haya de esos 100 volando, que puede ser muy enriquecedor. Bueno, acá estaba, cuando lean Pigeon-Rivière van a ver un poco su ecro, porque él lo define, su esquema conceptual, referencial y operativo, es decir, cómo arma su teorización, el conjunto de teorías, paradigmas, conceptos, inclusive podríamos pensar disciplinas, que utiliza para operar sobre la realidad. Toma la Gestalt de Carl Lewin, en donde destaca la importancia de la teoría para la práctica, y también cómo la práctica va generando teoría. En la dialéctica entre teoría y práctica, el autor propone la praxis. Toma un concepto muy interesante que es el concepto de insight, no sé si lo han visto en CBC, o eureka, ¿no?, que es la reorganización de elementos ya existentes. Cuando uno descubre algo nuevo, tener un insight es, mirá, no me había dado cuenta de esto, lo tenía delante mío y nunca me había dado cuenta. Eso es algo que pasa en el proceso terapéutico o que puede ocurrir en la dinámica de los grupos. Bueno, lo que dije de la praxis, la dialéctica entre la teoría y la práctica. Hay algo interesante que él dice, que él propone un proceso dialéctico, que es distinto a una situación dilemática. En una situación dilemática tenemos que elegir blanco o negro. En un proceso de carácter dialéctico podemos hacer una síntesis superadora entre la tesis y la antítesis. Digamos, en el trabajo grupal van a ver que muchas veces no tienen que elegir entre una cosa y otra. A veces puede generarse algo superador de las dos posturas. Nuevamente los coordinadores pueden hacer un poco de buffer. Y el autor, en un marco de referencia psicoanalítico, destaca la importancia del factor libidinal, emocional, afectivo, inconsciente. Y ahí dice esto que dije antes, hacer consciente lo inconsciente, manifiesto lo latente, explícito lo implícito. El rol del coordinador, que será el docente y o los ayudantes, es lograr que el grupo pueda enfocarse en la tarea, vencer los obstáculos, este es el concepto de Bachelard que les comentaba, ya sea cognitivos o afectivos, bueno, hacer consciente lo inconsciente, que circule la palabra, vencer las resistencias al cambio, lo que les dije, más vale pájaro en mano que 100 volando,
y promover una adaptación activa a la realidad. Para él la adaptación siempre requiere que sea activa, no pasiva. E inclusive podríamos decir creativa, no solamente activa, sino también creativa. Dentro del École Pigeon-Rivière tenemos el psicoanálisis como fundamental, donde toma a Freud, Melanie Klein, y también la línea culturalista, que es Erich Fromm, entre otros autores, que es una línea norteamericana del psicoanálisis, ¿no? Que es de donde emigró la teoría de la psicología del yo de Anna Freud. Toma el materialismo histórico de Marx, el idealismo hegeliano, ahí toma la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, el psicodrama de Moreno, el interaccionismo simbólico de Mead, que es lo que seguramente todos vieron esta última semana en las clases, el concepto de obstáculo epistemológico de Gastón Bachelard y la teoría del campo de Lewin. Todas cosas súper interesantes, la verdad, y muy recomendables de la época, pero este es su ECRO, el explicita, uno actualmente podría ser un ECRO, ¿no? Todos los autores, todos los psicólogos, de alguna forma tenemos un ECRO, tenemos una serie de autores, teorías, paradigmas, disciplinas que utilizamos más. Fíjense una cosa interesante, los aportes que él toma no son todos de la psicología, ¿no? También tenemos cuestiones de la filosofía, de la sociología, de distintas disciplinas. Dentro del proceso grupal, ¿no? Algunas sugerencias. A la hora de conformar un grupo y enfocarse en la tarea, vale destacar que van a surgir obstáculos que pueden obturar el proceso de aprendizaje. A veces es importante, cuando surge un obstáculo, no negarlo, intentar tomarse unos minutos para resolverlo, o el tiempo que sea necesario, porque eso puede estar obturando que continúe o que el grupo se sitúe en la tarea, por la tensión que genera. No es fácil trabajar en grupo y van a tener que hacerlo bastante a lo largo de la carrera, pero puede ser muy enriquecedor. ¿Sí? Los integrantes hacen el esfuerzo por abrirse al diálogo. Acá podríamos entrar en la antigua disputa que tenía, digamos, Sócrates, Platón contra los sofistas. Para los sofistas era más importante la retórica, convencer, tener razón, ¿no? Para Sócrates, retomado por Platón, el diálogo era enriquecedor, porque nos hacía pensar, reflexionar, incorporar nuevas ideas y con suerte dar a luz un nuevo conocimiento, ¿no? La mayéutica, el arte de dar a luz. No sé si saben que en teoría la madre de Sócrates era partera, daba a luz. A lo largo de la carrera va a haber muchas actividades grupales en muchísimas materias y puede ser una gran ventaja contar con aliados. Existe el concepto de comunidad de aprendizaje o de pareja pedagógica, que les puede ser muy útil. La mayoría, según estudios estadísticos, la mayoría de las personas dejan la carrera en los primeros años, ¿no? Actualmente cuando uno empieza a tener aliados, empieza a irle bien en la carrera, va avanzando, se va motivando. Además tenés gente que te puede ayudar con las materias, que te puede hacer mucho más amena la cursada. Cuidado porque la nuestra puede ser una profesión un tanto solitaria y es conveniente tener aliados, ¿no? Que no, hoy en día vamos a ver después más adelante en el programa con el construccionismo social, el yo relacional, y cómo a veces el individualismo genera que no nos vinculemos y que prioricemos estudiar para el parcial en lugar de darle un lugar al trabajo grupal que puede ser igual o más enriquecedor, inclusive que preparar un parcial. Que un parcial que se puede preparar en grupo, dicho sea de paso. El trabajo grupal puede ser una gran oportunidad para trabajar estas cuestiones, vencer resistencias al cambio, y también va a sentar una base para que ustedes el día de mañana puedan hacer la tesis, que tienen que hacer la tesis de grado. Acá termina la presentación de la parte de Pigeon-Rivière. Ahora Alfredo les va a dar algunos tips. Yo dejo de compartir pantalla. Antes de que pasemos a lo de Alfredo, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión que no haya quedado claro o algo que quieran decir? Nacho, por acá en el chat. Algo. ¿Me escuchás? Bueno, ahí dice está muteada. A ver.
Ahí hizo un comentario Alan, que decía que bueno, que le parece que lo más difícil es dejar los egos de lado para trabajar por la realización de la tarea. Sí, estoy de acuerdo, Alan, puede ser un obstáculo bastante importante. A veces tiene que ver con la conformación de los grupos. A veces se toca un grupo donde tenés 2 o 3 que se disputan el liderazgo, y a veces tenés un grupo donde nadie se hace cargo del liderazgo. Entonces, depende cómo quede conformado el grupo, ¿no? Pero sí, es un obstáculo bastante frecuente. En ese punto digo, lo importante será descentrarnos y pensar que nuestro objetivo tiene que ver con la concreción de la tarea. En primer lugar, debería ser construir nuevos saberes, ¿no? Pero digo, bueno, supongamos que queremos dejar de lado eso y nos volvemos más utilitaristas o materialistas, será poder hacer el trabajo, ¿no? Poder presentar el trabajo para acreditar la materia. ¿Me explico? ¿Tienen alguna otra pregunta o consulta antes que pasemos a la parte de Alfredo? A mis comisiones. No, por ahora no. Bien, gracias por responder, la persona que respondió. No sé quién era, pero alguien respondió. Ahí Patricia pregunta, yo a mis comisiones les comparto el PowerPoint, no tengo problema. Los que tengan que retirarse, retiran. Bueno, si no hay ninguna duda. Esto va a estar compartido, o sea, lo que compartan pantalla, los PowerPoints y eso, ¿va a estar en el campus o en algún lado? Sí, ahí están diciendo que sí, Elena, Inés, así que sí. Ok, bueno. Compartir. Buena palabra. Ya estaba muteado, pero ahora funciona, ¿no? Sí, se te escucha perfecto, Alfredo. Ah, genial. No, mi tarea consistía en escucharte, básicamente. Pero, y conversar. Abrir un espacio. Y bueno, parto de la experiencia de haber leído trabajos, de haber asistido a los prácticos. A veces pasa que no se llega a poner de acuerdo un grupo. ¿Podría eso ser parte de una, por lo menos de una bitácora, y como una producción intelectual, uno a partir de un objeto de análisis en el cual uno puede llegar a establecer alguna hipótesis o no, podría ser que tengamos versiones diferentes, conclusiones diferentes, y eso podría ser parte de un trabajo. Yo recuerdo incluso una situación muy límite que tuve cuando era docente. Había un grupo que me decía, sentía que no tenía las herramientas para hacer un trabajo de campo. Y tenía cierta indignación porque les parecía que no habían sido suficientemente formados en la escuela secundaria. Chicos bastante jóvenes. Entonces me decían, los docentes hablan mucho en la escuela secundaria sobre vivencias personales. Se pierde mucho tiempo, bla, bla. Bueno, escriban sobre eso. O sea, eso se transformó en un trabajo de campo, porque fueron a distintas escuelas y hicieron una serie de escalas Likert y otras de evaluación. Les preguntaron a los chicos cómo era su experiencia en la escuela secundaria, a partir de la que ellos habían tenido como propia. Entonces, incluso en ese caso apareció un trabajo interesante. Para mí, la cuestión es encontrar un objeto, mirarlo como se mira el cubo mágico. ¿Cómo se llama, Ignacio? Ese que va sacando, que tiene 9 cuadraditos y va sacando el cubo de Rubik. Tenés que mirarlo con esa pasión e interés. Lo primero es la curiosidad. Tiene que ser algo que te motive, algo que tenga interés para vos, que sea interesante y algo que no sepas. Lo que sucede muchas veces, es, que lo vi en algunos trabajos, es que se ponen redundantes. Entonces, el trabajo consiste en decir algo que se sabía de antemano. ¿Qué sé yo? Que hay una cultura de la delgadez. Entonces, los medios de comunicación fomentan un estereotipo de género o un estereotipo físico. Está bien, eso es cierto, pero era algo que estaba
previsto de antemano. En las investigaciones en general, no solo en este tipo de trabajo, se parte de lo que se sabe. Eso se llama el estado del arte, estado de la cuestión. ¿Qué es lo que sobre el tema que te interesa, qué es lo que se dice o se ha dicho hasta el momento? Ahora, a partir de ahí, uno tiene que preguntarse a sí mismo y en el grupo, ¿qué más se podría, qué de nuevo se podría decir? ¿Qué se podría agregar a esto? Porque si no, no hay pasión. Si uno repite lo que ya está dicho, le falta algo. No importa que uno no sepa mucho del tema. En la escala la pone cada uno. Pero si el objeto en el cual uno participa, tiene que tener algo de su subjetividad presente. Eso es lo primero que se me ocurre. Curiosidad. Lo segundo, orgullo, que tiene que ver con el deseo de hacer algo. El orgullo tiene que ver, me parece, con presentar un trabajo de campo, que tiene que ser representativo de todo un grupo. Otro momento así complicado que yo vi en los grupos es cuando se dividen el trabajo como si se dividiera un elefante. Es decir, vos haces la trompita, vos haces la cola, yo hago las patas. Y en general es una metáfora de pichón también, esta del elefante, que después no termina siendo un elefante. Y cada uno no termina de compartir su parte con los demás. El trabajo en grupo representa a todos y cada uno de los integrantes del grupo debe comprender la totalidad del texto. O sea, hay que hacer un ejercicio de lectura. Después incluso uno podría llegar a realizar una síntesis individual. Podemos hacer síntesis individuales, lo que cada uno comprendió, y compartirlas. Eso sirve de entrenamiento para el coloquio incluso. Conversar sirve para esa actividad complementaria al trabajo de campo. Cuando se fragmenta mucho el trabajo, vos observás, yo escribo, yo tomo el marco teórico, yo las entrevistas, y se nota. Es como ir por un camino de ripio y después tomás asfalto y después estás en el agua. Es decir, el texto tiene que ser homogéneo en la medida de lo posible. Entonces, para eso uno tiene que verlo, tiene que leerlo, trabajar la sintaxis, ver la estructura, qué tipo de información. O sea, como que hay que tener un estilo de grupo en la medida de lo posible. Pero básicamente uno tiene que ser lector de su propio texto, que es el texto grupal, por completo. En general, yo estoy más abocado, por lo menos en los últimos tiempos, al tema de la escritura. Lo que quería hacer eran dos cosas. Uno, pensar algunas cuestiones vinculadas con la escritura y pensar algunas cuestiones vinculadas con los recursos, que es con cómo buscar. Respecto a la escritura, por eso, lo primero es encontrar una coherencia de estilo, de explicaciones, de argumentos. Esto Ignacio ya lo dijo, nosotros los psicólogos escribimos muchas cosas, ateneos, pericias, historias clínicas, tesinas. Cada texto tiene un formato, cada texto tiene una forma. Por eso es importante ver si uno toma algún objeto de análisis, cuando tomás el marco teórico, el estado del arte, cómo se encaró ese tema, es decir, qué es lo que se ha descrito y cómo se describió. Las tesinas tienen su forma, entonces uno a veces aprende leyendo, uno aprende imitando, entre comillas. Uno tiene un modelo y más o menos lo va organizando. Porque pasa lo siguiente, el trabajo de campo es académico, es decir, estamos en una nueva
instancia de escritura, como alumnos, como docentes. Estamos en el ámbito académico y en el ámbito científico. Y la ciencia escribe de determinada manera. Después las ciencias humanas se escriben de un modo, matemáticas se escribirá de otro. Pero hay lugares donde estos trabajos aparecen y es importante leerlos. Entonces, hay que ver qué tipo de trabajo uno tiene enfrente. Lo que yo veía como docente muchas veces es como errores en los cuales no conviene caer. Confundir textos de divulgación o textos publicitarios o propagandísticos o de opinión general, lo que llamaría lo que se llama Internet como archivo, ¿no? Es que uno pone un algoritmo y saca algo que es lo más popular. Confundir lo más popular con el discurso académico que tiene sus especificaciones. Entonces, la primera cuestión es, sugiero, no buscar a tontas y a locas. Por eso me parece importante saber que existen lo que se llaman buscadores o repositorios digitales. Y yo en la segunda parte, ahora rápidamente, voy a tomar el que más nos compete, que es la Facultad de Psicología. Vamos a trabajar en 5 minutos con todas las herramientas que ofrece nuestra propia carrera. Lo digo, cuando uno se enfrenta también a una computadora, a la web, hay que saber cuáles son las herramientas de búsqueda para no caer en una estrategia de divulgación, ni de repetición, porque eso es burocrático. Repito lo que ya se sabe que va a ocurrir. Repito algo, como dije con la cultura de la delgadez, algo que ya se sabía. Otros temas a los cuales uno se enfrenta cuando hace el trabajo grupal, bueno, te encontrás con otra gente, salís al campo. El campo es, bueno, uno como grupo, como parte de un grupo, tiene que relevar qué recursos tiene. Para conformar el grupo tenés que saber a dónde podés ir y cómo entrar. No se olviden que trabajan con gente y que probablemente tengan que hacer una explicación, pedir permiso, solicitar a los docentes un apoyo, pero también hacer una devolución. Es decir, el otro va a un hospital, a una escuela, donde sea que vayan, puede ser que la persona entrevistada te pida una devolución y uno tiene que estar preparado. De hecho, incluso aunque no te la pidan, tenés que pensar en qué vas a comentar del trabajo que hiciste. Eso es una devolución, que es algo que se trabaja en prácticas, pero es algo que no hay que olvidar. Bien. Estaba pensando en errores en los cuales se puede llegar a caer. Por último, en esta organización que constituye el trabajo de campo, en la cual hay una estructura, es decir, desde el título, la introducción, a veces hay palabras claves, uno coloca objetivos, hay un marco teórico, un estado del arte, un desarrollo, conclusiones, anexos. Piénsenlo como un árbol de Navidad sin adornos. Lo primero tenés que armar, cuando llega Navidad, sacás el arbolito, bueno, piensen la estructura, porque eso va a ayudar a ir colocando las cosas, a distribuir, a organizar el conjunto. Y cuando tengan más o menos el trabajo semiterminado, a veces es interesante elegir un refutador, es decir, o un cuestionador. Eso está muy bueno para el coloquio, una especie de abogado del diablo. Cuando vos presentás y un compañero cuestiona o hace preguntas. Y al terminar, dense un poco de tiempo. No traigan el último día. Dejen reposar el trabajo.
y al día, a los 2 días, relean. Cuando relees, tomaste un poco de distancia, te quedan las cosas más claras. Y te podés preguntar, ¿qué cambiarías del trabajo, por ejemplo? Lo cual siempre es el límite entre entregar el trabajo y el coloquio. Es ese momento donde uno asegura todo lo que desarrolló, todo lo que comprendió, todo lo que aprendió. Esto es algo muy entusiasmante, que es el link de nuestra facultad. Nada, esto obviamente. El año pasado era distinto, ahora hicieron una nueva configuración, me gustaba más antes. Pero bueno, lo que ustedes ven arriba obviamente es lo que se aprecia cuando uno entra a la página. Arriba a la derecha es el lugar de acceso más rápido. Está el Observatorio de Psicología Social Aplicada. Antes también estaba la biblioteca. El Observatorio de Psicología Social, bueno, estamos en Psicología Social. En este caso hay otro tipo de, digamos, plantel profesional, son otras personas, que estudian ciertos temas vinculados con la percepción social de personas, instituciones, consumos, estilos de vida, publicidad, propaganda, política, seguridad, opinión pública. Usan bastante el método de la encuesta, con la escala de Likert, que es una escala donde vos podés, ¿estás satisfecho con tu vida? Mucho, bastante, regular, no, bastante poco, estoy horrible. Es decir, tenés 5 posibilidades y uno va puntuando. Entonces, en estos estudios, que son bastante cuantitativos, se va viendo según el tema que te interese investigar. Prácticas de la sexualidad, se pregunta si la gente... Hay un análisis muy interesante que es la salud mental de la población. Entonces, por ejemplo, se toman grupos por edad respecto a la satisfacción, con estos criterios que yo he mencionado. Entonces se encuentra que los jóvenes de 18 a 29 años tienen una cierta insatisfacción mayor que las personas de mi edad. Esto aparece como parte de la encuesta. La encuesta es parte de un trabajo. Después interpretás la encuesta. Bueno, ahí hay unos buenos modelos para ver cómo se hacen justamente estas encuestas, los volúmenes que utilizan. A veces en los trabajos de campo uno ve encuestas de 3 personas que representan a 3 grupos etarios, la abuela, la madre y tu hermana, no sé. Y se les pregunta por un tema, esto lo he visto. Bueno, es muy escasa la muestra. Fíjense cómo son estas muestras porque son interesantes. Pero, más allá de OPSA, lo más notorio es que hay muchos tipos de publicaciones interesantes, publicaciones científicas, anuales de investigaciones, las memorias del Congreso Internacional Anual de nuestra facultad, que es el que les mencionaba Ignacio, en el cual ustedes pueden participar gratuitamente. Información sobre congresos, talleres, bueno, archivos, la biblioteca, que antes estaba visible, ahora hay que ir a las solapas, pueden ser estudiantes, puede ser institucional, tiene que haber alguna de ellas. Cuando se abre el desplegable, que es un ejercicio que ustedes pueden hacer como estudiantes, por ejemplo, vos colocás en la solapa estudiantes, se abre un desplegable, aparece investigaciones, ¿me siguen? Y en investigaciones uno cliquea y se muestran las publicaciones científicas. Dentro de las publicaciones
está el anuario. Uno puede abrir, por ejemplo, anuario 29. Entonces están ordenados por temas, psicología social y política. Entonces te aparece el trabajo, por ejemplo, Subieta, roles, estereotipos de género, subtipos de mujer, percepciones, creencias. Ese camino que estás mostrando, Alfredo, por lo menos yo no lo estoy viendo. ¿O no lo estás cliqueando? No, no lo cliqué, pero puedo hacerlo. No, pensé que era un problema mío. Dale. En realidad, debería hacerlo. A lo mejor ahora lo hacemos. La cuestión es que vos... Pero era porque pensé que era problema mío. No, yo hice las búsquedas hoy, o ayer, y entonces encontré tu texto, Elena, subtipos de mujer, que aparecen en el último anuario. Percepciones y creencias. Entonces, bueno, nada. Y después en la biblioteca aparece Ignacio, por ejemplo. Pero bueno, lo que les quiero marcar es, tienen la posibilidad de leer el anuario o la revista de investigaciones en psicología y las memorias. Fíjense que interesa. Acá tienen un ejemplo. Ahí se ve perfecto, sí. Ustedes pueden ver qué les interesa. Obviamente, si estás en psicoanálisis, si tu tema es el psicoanálisis, irás a ese punto. Nosotros podríamos tomar psicología social, política y comunitaria. En esa... Por supuesto, hay muchos anuarios. Este es el volumen 23, tomo uno que sí que hay volúmenes anteriores. Están todos los volúmenes. Y uno puede ir buscando. ¿Por qué buscarías? Bueno, primero para armar el estado del arte. Y segundo, para ver qué se escribió, porque a lo mejor hay temas interesantes que te pueden inspirar. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obstáculos y resistencias. Bueno, uno lo abre y ve. Podés chusmear la bibliografía. Ignacio les comentó que nosotros tenemos que centrarnos en los textos de la cátedra. Es cierto. Yo hago simplemente dos comentarios adicionales. Uno es que se puede colocar algún texto que sea que esté fuera de la bibliografía de la cátedra, que resulte importante para considerar. Y después la segunda cuestión es que estamos yendo más allá, Ignacio también, estamos yendo más allá del trabajo de campo. Estamos pensando en la carrera de ustedes en otras materias. Entonces, por eso les presentamos esto. Bueno, lo mismo que pasa con el anuario, se aplica a otras revistas. Ahora, acá hay otro elemento más, que es el catálogo de revistas actuales en Argentina. O sea, ustedes tienen acá un conjunto de revistas, no solo las revistas de la Facultad de Psicología, sino el conjunto de revistas de psicología de Argentina. Bueno, estaba como para abrirse. Otra cosa fantástica son las memorias del Congreso de noviembre, habitualmente es el mes de noviembre. Este es el link que siempre me resultó divertido, GIMemorias, o sea, Jornada de Investigación Memorias. Este link está muy bueno para anotar. Entonces, también se organiza según núcleos temáticos. Bueno, cada año la facultad organiza un premio. El de este año es Aportes de la Psicología del siglo XXI, muy general. A veces hay temas más específicos, ¿no? El premio es muy, muy puntual, y si el tema de ese año les conviene, lo pueden tomar. Un truco: los sitios de las materias. En la sala para estudiantes académica aparece licenciatura en psicología, ¿no? Ahí pueden tomar todas las materias. Estas son las materias selectivas. Uno a veces no las ve porque estás empezando y las selectivas están al fondo a la derecha. Pero a mí, por ejemplo, me interesó en su momento salud mental y desinstitucionalización. O el psicólogo en el ámbito documental. Estas son materias. O sea que abrís y aparecen muchas cosas. Algunas de esas cosas pueden ser interesantes.
Otra manera de sacarle el jugo a la web, a la página de la facultad, es acceder a la programación de investigación, los programas UBASIT, por ejemplo. Entonces, en este caso, salud mental comunitaria, contextos de precarización y políticas de Estado, bienestar psicosocial de la supervivencia a la autoexpresión. Entonces uno va viendo, bueno, también ves quién dirige. Y en investigación también hay un campo muy rico para ir metiéndose y buscar temas, buscar autores, buscar problemas. Bueno, esta es la página de la OPSA, que yo les había mencionado. Bueno, también está la biblioteca. Sí, o sea, ahora no está en solapa académica porque ya no hay solapa académica. Esto era de una edición anterior. Ahora hay solapa estudiantes, docentes, graduados, pero cuando uno pone el display aparece la parte académica. Bueno, por supuesto, tenés un catálogo en la biblioteca. Por eso yo hoy puse arriba asomar y me salió un texto de Ignacio sobre Pichón, que está en la biblioteca. Entonces, coloquen lo que quieran, se les va a traer qué es lo que hay.